500 años de la llegada de los españoles a nuestras tierras y mucho se está discutiendo, mucho se está reinterpretando de ese evento que dura 3 años entre que Hernán Cortés tocó Veracruz y finalmente cayó Tenochtitlán. Hoy vamos a hablar con José Luis Pescador. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Artista gráfico que nos trae el primer volumen de La caída de Tenochtitlán, que es una novela gráfica. Sí, Me hola, da hola. mucho gusto tenerte aquí. Mucho gusto también, Rafael. ¿Cuántos años haciendo esto? 20 años tengo ya haciendo este libro. ¿De que concebiste la idea que llegamos a esta historia? Sí, es que lo empecé, tenía 18 años entonces y quería yo hacer algo sobre la conquista de México. ¿Por qué Y la conquista hace 20 años? Hoy estamos a 500 años, se entiende, pero sí, ¿qué te llamó la atención de la conquista cuando tenías 18 años? sí, claro, creo que era una historia muy interesante. Creo que entonces estaban saliendo la historia de 300 de Frank Miller, en cómic, antes de la película, y me gustó muchísimo cómo se veía esa épica, y que además era un cómic alargado, muy distinto a los cómics normales, y con un color muy vivo. Y ahí empecé a generar esa idea de hacer la conquista de México. Luego después me puse a investigar más y me di cuenta que la conquista como que tenía una connotación distinta y decidí cambiarlo a la caída de Tenochtitlan. Atocli es el personaje principal, que por cierto, aquí tiene 16 años, o sea, era apenas 2 años mayor. Que eras tú 2 años mayor que él cuando lo concebiste. Cierto. ¿Quién es Atocli? ¿Qué características tiene y por qué lo escoges a él para que sea su mirada la que conecte con nosotros, con los lectores? Pues digamos que Tocli es como el pípila o como el soldado desconocido que representa a toda la masa anónima de gente, de tenochcas que perecieron en la conquista y de indígenas de todas las naciones, porque Tenochtitlán pues es como un Y mejor un estado-nación. muchacho a que hubieras escogido un viejo, hubieras puesto a Sagún, no sé, es como el Bernal Díaz del Castillo del otro lado. Sí, 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 es un muchacho, pero es que todos eran muy jóvenes. Cuauhtémoc tenía 20 años, eh, la hija de Moctezuma, Isabel Moctezuma, Tecuixpo, también tenía 14 años, Malintzin tenía como 20 o menos. Entonces, todos son muy jóvenes y es una nación muy joven que se cortó de tajo, fue como un asesinato de una ciudad-estado. Por eso es que él era, y su nombre es arroyo que corre, agua joven que corre. Entonces, es como si fuera un arroyo que tal vez podría ser un río, pero de tajo lo cortan con la espada. Comienza con la noche triste, ¿no? Comienza con la derrota. Sí, Y en realidad no es la noche triste. no, no es la noche triste. Es con la detención de Cuauhtémoc. Sí, el último día. Bueno, para aquellos que odian los spoilers, pues Ajá. aquí no hay Bueno, pero es el problema. arranque, a ver. Sí, porque ya sabemos en qué acabó. Entonces, ya sabemos el final, quién perdió, quién ganó. Así que por eso empezamos con el final. Aquí acaban de detener a Cuauhtémoc. Sí, es el día que detienen a Cuauhtémoc. Ahí empieza todo. Y la historia se narra, dura solo un día la historia. 3 libros van a ser solo un día de historia. Ahora, a partir de ahí empiezas a recorrer cómo era antes de la caída de Cuauhtémoc, incluso cómo era antes de la llegada de los españoles. Es un arco en ese sentido muy interesante. Sí, sí, sí. Para no hacer una historia lineal, sino que empezar por el final y luego regresar a otros Y ahí aspectos. cuentas cómo era la vida cotidiana. Sí, A ver, ¿cómo era? Cuéntanos, ¿cómo era la vida cotidiana de esos tenochcas, digamos, en 1518? pues hay mucho énfasis en la comida, por ejemplo, en lo que Ujú. estaban comiendo, en cómo los viejos de 60 años solo eran los que tenían derecho a beber hasta ponerse borrachos con pulque y todos los demás no, cómo iban a la escuela, al Tepochcali, los jóvenes, incluso los campesinos, y cómo iban las clases dominantes al Calmecac. Y a Tocli es de una familia de clachiqueros, de un barrio cercano a Iztapalapa, que entonces era una ciudad muy distinta. Era una ciudad hermosa, Iztapalapa. Pues todo eso se recrea. Digamos que me puse a hacer una arquitectura de las ciudades que existían hace 500 años y las reconstruí. Iztapalapa era un vergel hermoso con calles de agua y ahí se reconstruye y podemos ver cómo era en ese momento
Iztapalapa, cómo era Texcoco, cómo era los 4 barrios de Tlaxcala. Para mí era muy interesante sobre todo mostrar, más que la guerra, cómo eran todos esos ciudades. ¿Tú eres historiador? No. No, soy arqueólogo aficionado. ¿Y cómo te documentas? O sea, que si te a ver, estos los 4 o 5 libros que me permiten penetrar esa historia, tener una opinión propia, más allá de la de mi libro de texto que me dio la SEP cuando estaba yo en primaria. A mí me acorte y nos cuentas de tus fuentes. Ok. Estamos hablando con José Luis Pescador, La caída de Tenochtitlan, el primer libro de 3 de esta novela gráfica que conmemora los 500 años de la llegada de los españoles a nuestro país. No se vaya, regresamos. Cuenta con José Luis Pescador, estamos hablando de La caída de Tenochtitlán y estamos hablando de tu novela gráfica y te preguntaba justamente cuáles son tus fuentes. Dices, soy arqueólogo aficionado. ¿Te pusiste a leer a León Portilla? ¿Quién te pusiste a leer para construir esta historia? Pues me puse a leer a todo el mundo. Bueno, no soy arqueólogo aficionado, pero más que historiador, pues soy historietador, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Porque hago historietas. Y con la historieta, pues es un caballo de Troya maravilloso para contar cualquier tipo de cosas. Y eso es lo que hago. Entonces, pues me puse a leer todo lo que había sobre la conquista. Las fuentes históricas de los españoles, Bernal Díaz, Sahagún, aunque son libros gruesos, pues me los leí todos. Y también a historiadores modernos como León Portilla, Camila Tausen, Jacques Sustel, todos, sobre todo los modernos, me dan una visión como de, de conjunto, ya documental, de lo que, ya interpretando todo eso y imparcial de la historia. O sea, tiene un punto de vista imparcial. Ahora, nos vas a hablar de la vida cotidiana y cómo eran las clases sociales, ¿no? Como Sí. decías tú, la geografía, desde luego. ¿Cómo eran las relaciones amorosas? ¿Cómo eran las relaciones con los padres? Y también hacia el final, por lo menos de este tomo, ese choque entre dos civilizaciones que necesitaban de demasiados mediadores o intérpretes para poder comunicarse. Pues sí, hay un libro que se llama de Jacques Sustel, que se llama La vida cotidiana de los aztecas. Y ahí describe muy bien exactamente cómo se llevaban. ¿Qué comían? Qué comían, cómo se vestían. Por ejemplo, lloraban mucho. Era un rasgo de la sociedad mexica, sobre todo, que cualquier cosa agradecían que llegara alguien a visitarlos y lloraban. O sea, ¿lo chillón me viene del lado azteca? Yo creo que sí. Mira. Por ejemplo, cuando comemos en la calle tacos parados, eso es una costumbre mesoamericana y muy del centro del país. Esta cosa de decirle todo chiquito, ay, te invito a mi casita, tengo un cochecito que compré. Todas esas cosas diminutivos, eso nos viene también de lo náhuatl. Entonces está ahí en todos lados y aquí se retrata un poco de todo eso, aunque ya lo tenemos nosotros. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Hablando con extraños, de Michael Gladwell, acaba de salir. Dice lo difícil que es hablar con el otro, ¿no? Y el ejemplo que pone es esa charla entre Moctezuma y Cortés, que requería de 2 intérpretes para poderse comunicar, ¿no? Primero, Jerónimo de Aguilar, que recibía el castellano, lo traducía al maya, y luego Malitzin del maya al náhuatl. Y entonces, esos 2 traductores pudieron haber cambiado la historia porque seguramente no tradujeron literal. No. La caída de Tenochtitlán es la caída de 2 mundos. O sea, no es la idea solamente de un vencedor y un vencido, sino se cambia completamente la cosmogonía de ambas culturas. ¿Cómo reflejas eso aquí? Bueno, por ejemplo, esta idea de cuando están hablando entre ellos, entre los intérpretes, aquí visualmente se puede hacer mucho mejor que en una novela escrita. Eh, hay unas viñetas donde están hablando y Jerónimo de Aguilar y con signos ininteligibles, que es la letra de Cortés, la escaneé y la puse ahí, se ve cuando habla en los globos. Y luego esta Malintzin le traduce con símbolos mayas. Entonces ahí visualmente lo entendemos perfectamente. Hay un momento del encuentro que siempre es muy morboso
hice el encuentro carnal entre las dos culturas y no te ahorraste las escenas de sexo. No, de hecho yo diría que no es sí, es bastante gráfico en todo ¿Por eso. qué? Pues porque es brutal y no había por qué no hacerlo. Hay unas escenas pavorosas. Fue una guerra prácticamente de exterminio porque los europeos tenían esa idea de la guerra. Entonces no se ahorra en detalles gráficos. Y los mexicas también eran una sociedad guerrera muy cruel y para a entender exactamente lo que estaban viviendo, pues no escatimen gráficamente. Yo digo que mis cómics, particularmente, pues no es para niños en ese sentido. Aunque bueno, pues la violencia pues es cosa de todos los días, ¿no? La película Joker abunda en violencia y hay otras películas que también abundan en violencia y no pasa nada, ¿no? Porque es una violencia gráfica. El problema, creo yo, es la violencia estructural, que es otro tipo de Ahora, violencia. tú ahí cruzaste otra forma de ganar la guerra distinta a las armas o al acero, ¿no? Que son los gérmenes. Ujú. Y ahí estoy citando un clásico, pero en efecto ahí ves cómo está el tema de la peste y de otras enfermedades que no tenían aquí y que probablemente fueran las que se encargaron de derrotar a los tenoscas. Sí, sí, sí. Yo creo que hay como una tesis ahí en la novela que probablemente Malintzin tuvo mucho más que ver en el genio de Cortés de lo que se ha pensado. Siempre se le reconoce a Cortés como si fuera el gran estratega y probablemente no, tal vez fue Malintzin, porque como dices, ella es la que les decía lo que ella pensaba. Y por supuesto los gérmenes. La guerra bacteriológica los acabó completamente a ellos. Fue la peste negra, pero ahora acá, y la sífilis y todas estas enfermedades. Ahora, la Malinche no era tenosca, No, no traicionó a nadie. no traicionó a nadie. No era Así, una traidora, pues en realidad ella era enemiga de los tenoscas. ujú, O claro. sea, los derrotó desde su propio balcón. Digamos que los españoles son como los catalizadores de una rebelión indígena. Que Y ya estaba ahí. sí, sí, ya estaba ahí. Y también hay otras traiciones, porque es que da para mucho, es como Game of Thrones esta novela, o eso quiero. ¿A quién venera, a quién respeta a Tocle? De los mandatarios entonces, es decir, ¿quién lo fascina? Ah, interesante pregunta. Mm, Él es de un pueblo que se llama Ixtahuacan, Ujú. está cerca de Iztapalapa, eh, y él venera a una diosa que no recuerdo ahora su nombre, pero es la diosa del pulque y de los tlachiqueros. Entonces a ella es a la que ¿Mayagüel? Sí, es como Mayagüel, pero es otra deidad distinta. Pero entre Moctezuma, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, ¿hay alguien así de los líderes en estos mexicas que él admire y quisiera ser como ellos? Pues su pueblo le tributa o es cercano a Iztapalapa y Iztapalapa siempre son aliados con los mexicas. Entonces Iztapalapa tiene su propio Tlatoani, pero al mismo tiempo Moctezuma lo reconoce como el gran Tlatoani de todos. Es una delicia. Además, la gráfica es estupenda. Tu talento para dibujar es formidable. Hay movimiento, hay ritmo, está bien hecho, está bien documentado. En fin, yo sí creo que si tengo un hijo de 17, 18 años, este sería el regalo que le daría ahora. No sé si para muertos, para Navidad, para su cumpleaños, en Seguro. fin. ¿Cuándo vienen los otros dos tomos? Van a ser uno por año. Uno por año. Sí, O sea, este es el del 19 sí. y terminarás con los 500 años, o sea, el Ajá, 21. Muy exactamente, bien. en el 21. Sí, este es el primero y ya. Hay algunas referencias que me gusta comentar, ¿no? Por ejemplo, hay referencias a los murales de José Clemente Orozco Sí. y hay varias referencias por ahí Es el a que está en San fotógrafos. Ildefonso, ¿no? El que acabas de mostrar. Este está en el Hospicio En Cabañas, Hospicio Cabañas. sí. Y Sí, hay muralismo mexicano aquí adentro, ¿no? sí, sí, sí. Es que Diego Rivera es el primer comiquero mexicano de la historia. No era tan cómico, ¿eh? Pues es que todos los murales son cómics, se leen como cómics. Él quería hacer como códices y bueno, Pero el que Códice no. Florentino entonces sería un cómic, el Códice Badiano. Sí, ¿por qué O no? sea, tus antecedentes están ahí, pues. Sí, porque es la fusión entre las dos, entre lo escrito y
imagen. Ciudad de Tenochtitlan, con sus ejércitos diezmados por la guerra y las plagas, los mexicas han decidido resguardarse tras los muros de la ciudad mientras se preparan para la batalla final contra los españoles y las huestes tlaxcaltecas. De eso va este primer tomo, La caída de Tenochtitlán. Te agradezco muchísimo, José Luis Pescador, por compartirnos esta obra y sobre todo por hacerla. No, pues muchas gracias. No se la pierda. Vamos al último segmento, música que nos acerca al sueño o que nos despierta para salir de casa, aunque sea miércoles.